son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. Gloria al Señor. Es una comparación, hermano, que Dios está haciendo de la mar tempestuosa a un hombre impío, ¿verdad? Dice que no está quieta la mar con tempestad. Igual, hermano, un hombre impío, pues no tiene quietud, ¿verdad? No tiene quietud porque no tiene paz. No hay paz, hermano, dice el Señor, para el impío. ¿Y por qué no hay paz, hermano? ¿Qué le hace al impío no tener paz? Bueno, su proceder, hermano, sus actos, lo malo que él hace, porque si hiciera lo bueno le llevaría a tener calma, a tener quietud. Dice el Señor, es igual que decir hay impiedad. Ahora, hermano, ¿qué entendemos por paz? A lo mejor alguien puede pensar que en su vida hay mucha turbulencia, en la familia, los hijos, la comunidad. De hecho, hermano, pues podemos estar viviendo en un lugar muy turbulento, pero no es eso lo que la palabra de Dios dice. De hecho, tener paz, hermano, es estar en calma, aunque todo lo que nos rodee esté cargado de tempestad. Pero, ¿cómo hacer eso? En mi familia puede haber mucha turbulencia, pero puedo tener paz, porque mi comunión permanece intacta con Dios. Yo no puedo decir, hermano, que esa paz es, bueno, hasta que mis finanzas estén bien o hasta que toda mi familia esté bien. No, es que no es así, hermano. La paz es algo personal con Dios y se obtiene, hermano, de muchas maneras. Al final lo vamos a ver. Pero mientras vamos a ver, hermano, ¿por qué el impío no tiene paz? ¿Por qué no la tiene? Bueno, porque sus obras son impías. Capítulo 48, verso 20 al 22. Capítulo 48, verso 20 al 22. Dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió el Señor a Jacob, su siervo. Así está notando que está hablando de un bienestar que viene para Israel, ¿verdad? O sea, el tiempo de su liberación. El tiempo en el que Israel, hermano, podrá tener paz, comunión con Dios, porque ahorita no la tienen. Solo aquel judío que se convierte al Señor en el cristianismo. Pero como nación, hermano, ellos no tienen paz. Están en guerra con Dios porque hasta el momento no le han aceptado. Para ellos no es venido su Mesías, no creyeron en el Señor Jesús. Entonces, lo que la Biblia está diciendo en el verso que leímos, hermano, está hablando de cuando ellos le reconozcan a través de la palabra y Dios los liberte. Dice el verso 21. Y no tuvieron red cuando los llevó por los desiertos. Hízoles correr aguas de la piedra. Cortó la peña y corrieron aguas. Ve que está hablando de las bendiciones que Dios les dio y les va a dar. De eso está hablando. Pero mire cómo termina, hermano, el versículo 22. Así termina el capítulo. No hay paz para los malos, dijo el Señor. ¿Cómo ve? O sea, está hablando de bendición, hermano. Está hablando
de una manera en la que el Señor les va a bendecir. Está hablando del día de su bendición. Pero ni con toda esa bendición, hermano, el malo va a tener paz. Porque la paz, hermano, bueno, entonces quiere decir que la paz no depende de cosas buenas. Yo puedo estar pasando, hermano, por situaciones malas, pero tener paz con Dios. O puedo tener, hermano, muchas bendiciones de parte de Dios y no verlas, ni palparlas, quizás por la falta de comunión que me falta con Dios. Por eso, hermano, vemos pues que la paz, pues no es algo, hermano, que venga por los buenos medios que me rodean o por los malos medios. La paz, hermano, en sí es un misterio, ¿verdad? Que al final, pues vamos a ver cómo es, hermano, que se nos da, ¿verdad? Pero pues estos dos pasajes nos hacen ver, hermano, que un pueblo puede estar bendecido por Dios en muchas cosas, pero si hay malos en ese pueblo, en esa congregación, ellos no van a ver lo bueno, porque no van a tener paz. Y por un principio, hermano, ¿cómo es que el hombre, aquí literalmente en la tierra, el hombre dónde busca su paz, hermano? El hombre cómo busca la paz en este mundo. ¿De qué manera? Vaya al capítulo 30, versículo 1, aquí en este mismo profeta. Este pasaje, hermano, me hace recordar los problemas que tuvo Abraham con Lot. Cuando Dios llama, hermano, a Abraham que salga de Ur de los Caldeos y le dice que vaya en dirección a donde él lo va a guiar, a la tierra prometida, dice Hebreos, hermano, que él y todos ellos salieron y peregrinaron y caminaron, pero dice que ellos no esperaban, hermano, recibir un lugar terrenal. Ellos salieron como viendo al invisible. Ellos salieron como teniendo la esperanza, hermano, de llegar a un lugar eterno, a Sión, Jerusalén la celestial, un lugar cuyo artífice y hacedor del cual mismo, hermano, es Dios. Así dice Hebreos, y salieron con esa esperanza, hermano. Bueno, y le digo esto porque en su salida se llevó a un sobrino, se llevó a Lot. Y cuando los dos prosperan, hermano, empiezan a tener problemas, empiezan a tener dificultades por cuestión de los pastores, por cuestión del territorio. Entonces Abraham, hermano, teniendo un corazón entregado a Dios y un corazón que esperaba ser remunerado, no en esta vida, sino en la eterna, entonces llama a Lot y le dice, ¿por qué vamos a tener altercados? ¿Por qué vamos a pelear? Dice, somos hermanos, aunque era sobrino y tío, pero él le dice, somos hermanos. Es como si somos congregantes, hermanos, somos hermanos, ¿por qué va a haber altercados? Y le dice, escoge a dónde vayas. Si tú vas a un lado, yo voy al otro. Si tú vas al otro, pues yo voy al otro. Y dice que alzó su vista, hermano, y miró el valle verde del Jordán, por donde pasaba ahí el Jordán, toda la verdura, lo más hermoso, y se fue para allá. Y ya sabe lo que pasó allá, ¿verdad? En Sodoma y en Gomorra. Los lugares, hermano, que Dios destruyó. Pareciera, hermano, eso una parábola de lo que muchas veces el hombre va a buscar aquí en esta tierra, que de hecho, hermano, en cierta parte no es malo, pero siempre es bueno pedirle la dirección a Dios, encomendarnos a Dios, como dijera Moisés, ¿verdad? Señor, salimos y si tú vas con nosotros, pues vamos. Si tú no vas con nosotros, pues no vamos, Señor. Siempre es bueno, hermano, tomar a Dios en cuenta para lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que
pues Él nos guíe, hermano, en todas las cosas. Pero la actitud de Lot es esto mismo. Mire, capítulo 30, verso 1. Hay de los hijos que se apartan, dice el Señor. ¿De quién está hablando? De hijos de Dios. Está hablando, hermano, de gente que conoce a Dios, pero que se aparta, dice. ¿Para qué se apartan? Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ven lugar, hermano, de prosperidad. Y quizás para allá van, ¿verdad? Para allá caminan, esperando pues tener bienestar, el bienestar de esta tierra, el bienestar de este mundo. Pero hay un problema. Problema yo creo que es muy visible, hermano. Dice, el asunto es que hay algo que los mueve a hacer esto. Y al hacer eso, hermano, es no nomás irse por irse, no, irse para ya no tomar consejo del Señor, sino ahora tomarlo de otro lado. Bueno, quizás eso mueva muchas veces, hermano. Según los planes que tengamos como seres humanos, nos puede mover mucho. Quizás con lo que vamos a hacer decimos, bueno, vamos a tener paz, seguridad, vamos a garantizar el día de mañana, vamos a garantizar el futuro. Y pues es, hermano, para lo que la gente trabaja en este mundo, para asegurar el día de mañana, ¿verdad? Para eso se busca hacer esto. Pero dice, hermano, pártense para descender a Egipto. Y no han preguntado mi boca. O sea, no lo consultaron. Hicieron a su propia manera, hermano. Dice, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza y el campo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estarán sus príncipes en Zoán y sus embajadores habrán llegado a Anes. Se avergonzarán todos del pueblo que no les aprovechará, ni los socorrerá, ni les traerá provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Avergonzados y con oprobio. ¿Por qué? Bueno, por buscar, hermano, en las cosas del mundo, en un lugar próspero, tener consejo, tener libertad, pero no de Dios, sino buscar estas cosas fuera, alejados de Dios. En el capítulo 31, el verso 1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes. Y luego dice, hermano, y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron al Señor. Gloria a Dios. Hubo un rey, hermano, que cayó desde la celosía de su palacio y mandó a consultar a Ecrón, a Baal Zebú, o sea, al malo. ¿Por qué tuvo esa tendencia? Los hijos rebeldes, hermano, ya leímos en Isaías 30, hijos que se alejan de Dios. Alejado de Dios, hermano, ¿cómo yo puedo tener la confianza puesta en el Señor? Como dice Hebreos, capítulo 4, ¿cómo puedo entrar yo, hermano, confiadamente a la presencia del Señor para encontrar, hermano, refugio o para encontrar alivio en el oportuno socorro que se encuentra en Dios? ¿Cómo me va a socorrer si yo mismo sé, hermano, que me he alejado, he andado lejos de Él pidiendo, escuchando otra voz y dejando la voz del Señor?
pensando que me va a ir bien. Entonces, aquel hombre, hermano, manda 3 veces. Las 2 primeras son interceptados 2 grupos de 50 con su capitán y son consumidos por el fuego a través de Elías. El tercer grupo, su capitán es inteligente y le dice: sea mi vida estimada por ti. Le ruega, le suplica y el Señor le dice: ve con él. Y cuando llegan, hermano, delante del rey, y Elías le pregunta y le dice de parte del Señor: ¿no hay Dios en Israel que mandas a consultar a Ecrón, al enemigo de Dios? Hermano, de esa manera, ¿cuándo vamos a encontrar la paz o tranquilidad? Gente del pueblo del Señor hizo estas cosas. O sea, fueron capaces de abandonar a Dios y dejar su consejo por acercarse al consejo de los malos. ¿Cómo a veces nuestros pensamientos, hermano, nos pueden turbar y nos pueden mover, hermano, llevarnos no a la bendición de Dios, no a lo que queremos realmente, sino pues, prácticamente a la destrucción? Fíjese, el Señor le dice a ese hombre, dice: por cuanto mandaste a Ecrón a consultar a Baal-Zebub, dice, del lecho en el que estás, no te vas a levantar. O sea, de ahí ya no vas a bajar, ahí vas a morir. Y en muchos casos, hermano, pasó lo mismo. Acuérdese del rey Saúl. Cuando él ya no fue escuchado por Dios, Dios ya no le respondía. Pero parecía que Dios todavía le quería dar más vida. Porque en su locura, todas las cosas malas que hizo, hermano, turbado por sus malos pensamientos, un hombre inquieto, sin paz, un hombre totalmente acongojado, que no sabe qué decisiones tomar, el enemigo está enfrente y no sabe qué hacer, y lo peor de todo, Dios no se comunica ya con él. ¿Por qué? Dice que ni por sueño, ni por visión, ni por profeta, ni por Urim, ni Turim, ni por ningún medio. Oye, yo creo que eso debe ser muy turbante, ¿verdad? Si yo tengo una necesidad o me encuentro en una situación, hermano, que me embarga, y yo creo que lo peor de todo esto sería no encontrar un alivio en Dios, un refrigerio, hermano, que me diera Dios, un poco de consuelo, paz, tranquilidad. Pero ¿cómo? Dios ya no se comunicaba con él, hermano. ¿Sabe qué hizo? Bueno, pues también consultó al malo. Consultó a una mujer con espíritu de Pitón. Y es cuando sale el profeta Samuel ya muerto, hermano. Y dice la Biblia que murió por esa causa. O sea que si usted le cuenta a Saúl que mató 80 sacerdotes por pensar que estaban conspirando con David en contra de él, digamos, bueno, eso no es algo malo, pues, pero no fue la causa de su muerte. Las veces que intentó matar a David es malo, pero aún con todo y eso, esa no fue la causa de su muerte. La causa de su muerte viene, hermano, cuando comete esa locura de ir y consultar al enemigo de Dios, al peor enemigo de Dios, a su adversario, a Satanás, hermano. Pensando que por eso, hermano, sabiendo le iba a venir paz. ¿Qué más necesitaba saber Saúl, hermano? ¿Tendría él esperanza de que quizás Dios cambiara? Cuando Dios ya le había dicho que no era hombre para mentir ni para arrepentirse. Dios ya se lo había dicho, que él no iba a cambiar, porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ya tenía perdido, hermano, su lugar, pero con todo y eso la Biblia da a entender que todavía tenía quizás más prolongación de vida. Pero el consultar a una mujer hechicera fue la causa de su muerte.
Bueno, pues acá dice, hermano, cómo puede uno abandonar, hermano, dejar al Señor, pensando que, pues teniendo el favor de alguien grande, de alguien fuerte, vamos a tener paz. Muy comúnmente, como mucha gente busca, hermano, cuando hay elecciones, ¿verdad? En los gobiernos, cuando hay cambio de gobierno, como mucha gente corre detrás de esas cosas. Les gusta mucho, hermano, el involucrarse en esos medios. Yo he escuchado que luego dicen, son 3, 6 años, pero seguros, pero algo se hace. O sea, son tiempos, hermano, jugosos, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa Dios de eso, hermano, sobre nosotros? Mateo 16, verso 26, que es algo también muy comúnmente, hermano, que el hombre hace, esto que vamos a leer. Dice Eclesiastés, hermano, que todo lo que le venga a la mano para hacerlo, lo haga. Pero escuche, lo que le venga y pueda y tenga la capacidad, hágalo. O sea, como diciendo, esto viene de parte de Dios, se está dando, se dio por una bendición de Dios. Puede contar muchas cosas y de todas ellas usted contéstese en todo lo que a su vida ha venido. ¿Qué ha sido una gran bendición de Dios para su vida? ¿O fueron algunas cuentas extra que usted se buscó? Por si volvemos atrás, hermano, al pensamiento, hemos hecho muchas cosas, hemos tomado muchas decisiones. Muchas las hicimos con insistencia, muchas las aceptamos a través de muchos ruegos, pero de todo eso, ¿cuánto fue la mano de Dios en esas cosas? ¿O fue una mala decisión que yo tomé? Y hasta el momento puedo decir, bueno, pues aún me sigo lamentando por las situaciones que he pasado por haber hecho eso. De hecho, hermano, para eso estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la paz de Dios o la tranquilidad o la calma que Dios da es reflejada, hermano, en un cuadro. Dice que el Señor subió a una barca, sus discípulos con él, y él se puso a dormir. ¿Y qué vino? Una grande tempestad, hermano, que el agua anegaba la barquilla. Pero eso es tener paz. O sea, el Señor dormía. ¿Usted cree que no sabía la situación siendo Dios? Claro, pues él seguía dormido. Su cuerpo necesitaba descansar. Sálvanos, maestro, sálvanos. El Señor les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué, hermano? Bueno, si hubiesen quizás esperado a ver en qué terminaba eso, pues no iba a pasar nada malo. El Señor lo sabía, sino desde un principio calma la tempestad. Pero de hecho eso es tener paz de Dios, hermano. Estar en medio de la tempestad y no estar turbado, no estar afligido en la mente, qué decisión voy a tomar, si voy a hacerlo bien o voy a hacerlo mal. No, eso es tener paz, hermano, tener calma en medio de esa tormenta. Capítulo 16, verso 26. Dice, porque de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Para qué se granjearía el hombre el mundo, hermano? ¿Para qué habría que granjearlo? Pues no es para tener más oportunidad, para tener más tranquilidad, para estar quizás más reposado. Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Santiago
Estas son maneras, hermano, de que el hombre busca la paz. Buscar a los fuertes, buscar los medios, la gente que tiene influencia en el poder. Ser muy influyente, ¿verdad? Santiago 4, verso 13. Dice, he ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería. ¿Y luego qué va a pasar, hermano? Dice, y ganaremos. Llevamos un tiempo, trabajamos, hacemos dinero, compramos mercancía, mercadeamos, venimos, vendemos y ganamos. Ese es el pensamiento humano. Bueno, pero ¿en qué fin va, hermano? Verso 14. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, vamos a hacer este trabajo rápido. Si el Señor quisiere, este negocio va a salir bien. Si el Señor quisiere, la mercadería nos va a dejar ganancia. Si el Señor quisiere. Y si el Señor quisiere, hermano, en todo nos va a ir bien, ¿verdad? Si el Señor quisiera. Ahora, hermano, ¿cuándo el Señor estaría dispuesto a querer? Número uno, cuando las cosas tuyas van sin afán, de afanarte, pues. Dice que no estemos acongojados por nada, hermano. Y la congoja a veces nos viene muchas veces por el afán. Número dos, el Señor casi siempre va a querer cuando algo que usted va a hacer va en referencia a también bendecir la obra de Dios. O sea, si va a emprender algo y lleva en sus planes ser más bendición para la obra de Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios no le querrá dar más tiempo, más ganancia, más libertad? Claro que seguramente, hermano, las cosas le van a venir. Y tenemos una tercera cosa, hermano, es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una enseñanza que también Pablo da a través de que él dice que cuando trabajes y uno de los propósitos es nunca atesorar. Casi eso nunca lo dice la Biblia, hermano. Es como un leve ahorro, pues, el atesorar. Como decir lo que te sobra, pues ahórralo, no lo desperdicies, júntalo. Pero no es un principio fundamental, hermano. El atesorar aquí en el mundo. Sí va, pero como un aspecto secundario. El trabajo le debe de dejar, hermano, dos enseñanzas grandes. Número uno, satisfacer sus necesidades y cubrir sus obligaciones. Y número dos, dice Pablo, para ayudar a los necesitados. O sea, y en ese contorno, hermano, ¿cómo el Señor no va a querer con estas tres finalidades en el Señor? Señor, bendíceme con tiempo, bendíceme, Señor, mi negocio. Y claro, si no va el afán y si el asunto es bendecir la obra de Dios, el asunto es cumplir mis obligaciones y bendecir a otros, hermano, pues Dios lo bendice. No así una persona que no tiene estos pensamientos. Pero casi siempre, hermano, la idea general es prepárate, crece, enriquece y a veces pensando que vamos a tener paz. Si Dios no está en esos planes, hermano, no hay paz. Lucas, capítulo 12. Digo, estamos leyendo lo más común, hermano, que el ser humano tiende a hacer. Ahorita vamos a ver algunas cosas que
A veces pareciera, hermano, que son una locura, ¿verdad? En lo que el ser humano hace. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas 12:13. Dice, y díjole uno en la compañía, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué tenía este hombre que vino, hermano, delante del Señor? Tenía avaricia. Quizás él tenía el medio, tenía riquezas, tenía la manera de sobrevivir, pero se presentó al Señor, hermano, con envidia. Él traía algo en su corazón, como que mi hermano se queda con todo. Maestro, dile que me comparta. Pero su petición, hermano, dice de dónde salió, ¿verdad? Salió de su corazón, que estaba cargado de envidia. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y ahí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, ¿qué le dijo Dios, hermano? Gracias, ya cumpliste tu propósito. Ya tienes asegurada tu vejez. Ya tienes para todos tus años de anciano que vas a vivir. A Dios, hermano, eso es algo que no le interesa. Es algo, hermano, que no pasa por los pensamientos de Dios. Esas son cosas y razonamientos humanos. Pero Dios nunca va a tener esa idea, hermano. ¿Te imaginas que yo esté falto de sueño y esté turbado y ya llevo días que no duermo? Porque sé que escribió mi padre en el testamento y no voy de acuerdo. Y sé que va a morir y que no me va a dejar nada o gran bendición. Y que yo esté incluso involucrando a Dios, llorando, Señor, cambia los planes, cámbialo, Señor. Dios sabe lo que hace, hermano. Pero estas cosas son pensamientos, hermano, humanos. Oiga, y realmente, yo no sé si a usted le ha pasado, pero realmente, hermano, ¿quién no se va a sentir seguro, tranquilo en esta condición? O sea, tengo todo lleno, cuentas de banco, en mi casa abunda, tengo propiedades, tengo riquezas. ¿Conoció a alguien usted alguna vez así? ¿O supo en la palabra de Dios de alguien así? ¿Se acuerda de aquel hombre que desde su muchatez o su juventud fue rico? O sea, que nunca supo que fue tener hambre, nunca supo que es tener un vestido sencillo y tener frío, nunca supo que es tener una necesidad. Tiene siervos a su alrededor, su padre dentro de él, hermano. Así como aquel hombre que le dijo, no, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de ti. Mira, yo soy un hombre también puesto en autoridad, y a mi soldado le digo, ve y va. Al otro le digo, haz esto y lo hace. No soy digno de que entres a mi casa, di la palabra y así será. Dijo, grande es tu fe. Aquel hombre llevaba mucho del Señor. Este muchacho, hermano, no se acercaría al Señor con esa seguridad. Pues, ¿qué me puede reprender si he guardado la ley?
Vaya, podría estar pensando como muchos piensan, que como les va muy, pero muy bien en esta vida, no hay enfermos, todo fluye a la perfección, no hay contrariedades, y luego decimos, pues es que es porque sirvo a Dios, eso solo Dios lo sabe. Y se acerca el Señor, hermano, y por eso el Señor le regresa su respuesta de esa manera. ¿Por qué me llamas bueno? Y le empieza a decir los mandamientos. Señor, todo eso guardé, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Dijo, no, algo te falta. Y ahí está, hermano, donde uno es confrontado, como este hombre, ¿verdad? Dice, ya mucho tienes para toda la vida, ahora sí ten paz, ahora sí repósate, hermano. Y que le va diciendo el Señor, esta noche, necio, vuelven a pedir tu alma, y lo que has ganado, ¿de quién será? A veces, hermano, a veces hasta a mí me da como un contraste ver que muchas estrellas del mundo que les llaman celebridades viven en austeridad. Gente famosísima que regalan millones de dólares para lugares de servicio social. Y ves a un cristiano o un pseudopastor como por ejemplo el de Pare de Sufrir, que tienen jets, yates, barcos enormes, hermano. Es un brasileño, tiene esta secta, Pare de Sufrir. Ahí en Puebla rentan un edificio, hermano, digamos, de unos 10 millones de pesos, un tremendo edificio para hacer sus actividades. Y en cuestión de meses ya son de ellos. O se los regalan o los compran. Porque bueno, tiene un sistema, hermano, de engañar a la gente tan popular. Da uno y tendrás 10, da 10 tendrás 100, da 100 tendrás 1000, da 1000 tendrás 1,000,000. Y la gente va tras eso. Digo, lo llegamos a ver, hermano. Llevamos agua de garrafón a esa congregación. Era uno de hermano, pensando esto, pues. Adquiere, ten. Y le digo, me da un contraste emocional, hermano, saber que ministros, supuestamente, ¿verdad? Disfrutando en el centro del mar, en sus yates, barcos de millones de dólares. Y gente pagana en el mundo, porque pues es algo, hermano, que, pues que mueve, ¿verdad? Quizás no hemos visto grandes cantidades, pero yo me pregunto, ¿qué pasará si un día, pues no sé, por propósito de Dios llegas a una iglesia con 10,000 miembros y que ganan en dólares y ver las ofrendas que entran, lo que aportan, diezmos, primicias, dinero para el evangelismo y tantas cosas? Yo me pregunto, hermano, si un día nuestro corazón permanecerá firme al llegar a un lugar de esos y que Dios te diga, ahora tú administras este lugar. Quién sabe, y nuestro corazón cambiaría, hermano. Pero de qué es fácil, hermano, pues es algo fácil. Bueno, esos son algunos casos, hermano, de cómo a veces el enemigo nos engaña, haciéndonos sentir paz y seguridad. Ve a su alrededor, ve a la familia que esté más cerca de usted, los más ricos de su pueblo. El día que se enfermen, hermano, de muerte, todo su dinero es nada, porque su dinero no lo va a salvar, ni lo va a rescatar, ni le podrán pagar a una persona de conocimiento para que le dé salud o sanidad. ¿Y sabe qué? A nosotros nos resta algo bien sencillo que dice el Salmo: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué sencillo, hermano. Qué sencillo. Como que diciendo,
el Señor, yo no necesito cantidades de arroyos de aceite, o con qué me vas a prevenir. No pregunta eso, hermano. ¿Con qué me vas a prevenir? ¿Cuántos arroyos de aceite vas a traer para ganarte mi atención? Dice que Él habita en la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, hermano. O sea que la atención de Dios, hermano, se la gana uno siendo humilde y teniendo un corazón contrito y humillado. Vamos a ver, hermano, dos citas para que vean lo que hacían los antiguos también para tener paz. Ahí en primer libro de Reyes 1, gloria a Dios. Esto que vamos a leer, hermano, lo hacían los reyes para garantizarse la paz con otros reyes, con otras naciones. O sea, como diciendo, me das tu hija, te doy mi hija, le doy mi hija a tu hijo que va a ser el próximo rey. Y el Señor les dijo, hermano, a la casa de Israel, que no hicieran como hacen en el mundo de los paganos, hermano. El Señor les dijo, yo soy tu paz. Yo vas a pasar por el agua, no te vas a negar. Vas a pasar por el fuego, no te va a quemar. Yo soy tu paz. Yo soy tu proveedor. El Señor Jireh. Yo soy tu nis y tu bandera. Yo soy el Olam, el eterno. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu salud. Yo soy el Todopoderoso. Dios se presentó con esos atributos, hermano. Cuando Abraham tiene ya su cuchillo así para clavarlo en su hijo, hermano, escuchó un ruido y volteó hacia un costado. ¿Y qué miró? Un cordero. El Señor es tu proveedor. Él proveyó y vino el sustituto a la vida de Isaac, nuestro Señor Jesús. Porque si el Señor no viene, hermano, el peso del pecado lo deberíamos de llevar cada quien. Pero al Señor le plació cargar los pecados de todos en sí mismo. Entonces todos esos atributos se presenta Dios a nosotros. ¿Para qué? Hermano, para que tenga confianza, para que vea que Él es su sanador, para que vea que Él es su bandera, Él es su estandarte que va delante de usted, para que vea que Él es todo en su vida. Pero mire desde el hombre más sabio lo que hizo. 11:1, primero de Reyes. Pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón. ¿Qué amó, hermano? A más de la hija de Faraón. Muchas mujeres extranjeras. ¿Que no le gustaban las israelitas o qué? Bueno, es que ya tenía 300 concubinas, pero tenía 700 reinas. O al revés, tenía un montón de mujeres, hermano. Sus esposas paganas y sus concubinas del pueblo de Israel. ¿Por qué hacían esto, hermano? Faraón es llamado en Egipto el rey, Faraón. O sea, se casó con una egipcia. O sea, ¿para qué lo hacían? Para garantizar alianza entre Israel y Egipto. Luego dice, a las de Moab. Bueno, Moab estaba ligado a Israel. A las de Amón, también Amón. Idumea, Sidón, Eteas. 2. Gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Verso 4, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de Padre David. Gloria al Señor. Imagínese, hermano, hacer alianzas a través de casamientos. Ahora, bueno, usted lee el libro de Eclesiastés, el último libro que escribió Salomón, y se da cuenta de todo el arrepentimiento que experimentó después de probar todo lo existente, todo. No se privó de nada, hermano. Probó todo lo que puede existir de placer. ¿Y qué concluye, hermano, en Eclesiastés? Fíjese la locura. Que aún la risa puede generar locura. O sea que si no se ríe con seriedad, se las puede ver difíciles. Porque hay risas que son burla. Se burla uno a veces del padre, me dice, pero se burla uno de los padres. No saben, están viejos. Ellos no saben. 2, 3, cuestión parpadeo. Ya la muchacha está destazada, perdida, muerta. No la hallan. Se burló de sus padres. A la risa Salomón le dijo, hermano, enloqueces. Entonces imagina un hombre que probó de todo y no se privó de nada. Y concluir que aún en la risa, hermano, hay locura. ¿Hasta dónde le llegaría el arrepentimiento, hermano, y la remordición de estar pensando que sus actos le llevaron a la división de su reino? Y no hay cosa más fea, hermano, en un grupo, una división. ¿Eh? No hay acuerdo, no hay quien se sujete, no hay quien quiera pues llevar las cosas bien. Sencillamente no hay acuerdo, hermano, y se da la división. El hombre más sabio experimentó eso, hermano. Pero imagínense, sabiduría, riqueza, dinero, un reino, y todavía hacer alianzas con todos los pueblos paganos que le rodeaban para garantizar su seguridad. ¿Y a dónde cayó, hermano? Vamos a ver otro caso ya nada más. Capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Este hombre, hermano, bastó que se casara con esta mujer, Jezabel. Una mujer, hermano, totalmente fuera de serie, ¿verdad? Su hija fue peor todavía, Atalía. Bueno, pero esta mujer, hermano, controladora, imponente, autoritaria, una mujer, hermano, con decisión firme. Acab se casa con ella, hermano, y mire cómo dice la palabra de Dios de Acab. Mencionamos este caso porque Acab hace lo mismo, hermano, al casarse con Jezabel, toma alianzas con el rey, el padre de ella, de donde ella viene. Y entonces, hermano, él también genera una especie de ruina en el pueblo. Se saca la adoración de Dios, se saca al Señor de los ejércitos de adorar, y se mete a Baal y a Acera. Por eso Elías combatió contra los profetas de Baal y los profetas de Acera, porque era lo que se adoraba en tiempo de Acab en Israel. ¿Por qué? Porque Jezabel mató a los profetas, persiguió a los siervos del Señor. Y miren lo que dice, versículo 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos del Señor,
porque Jezabel su mujer lo incitaba. Haz esto, y quien lo hacía era ella. Haz aquello, y quien lo hacía era ella. Usaba su anillo como sello de garantía que era el rey, pero ella era la que hacía las cosas. Dominaba, hermano. Bueno, dice la palabra del Señor. Se vendió. Es como decir, yo me caso siendo un hombre rico, pero me vendo a mi mujer. Y en cuestión de momento, mi mujer deja mi economía en la ruina. Ha pasado. Ha pasado. ¿Por qué? Bueno, hay personas, hermano, les gusta mucho gastar y gastar caro. Es una bendición, hermano, tener esposa que sea responsable en todo, en toda su casa, la cocina, en todo, hermano, sea responsable. ¿Por qué? Bueno, porque las finanzas son estables. Yo no digo que de vez en cuando es un gusto, claro, está bien, pero lo necesario es que la mujer, hermano, bueno, trabaje en su casa, tenga en orden su casa, como la mujer sabia de Proverbios. Pero esta mujer, hermano, no solamente descontroló la vida de Acab, descontroló la vida de una nación entera. ¿Se imagina? O sea, qué locura, hermano. Me estoy casando con una reina para garantizar la seguridad de mi reino. La traigo al reino y destruye el reino. Es que, hermano, las cosas no son así. Vamos a concluir, pues, hermano. Número 1, ¿de dónde viene la paz de Dios? Número 1, de amar su ley. Yo creo que sí sabe el pasaje, ¿verdad? Está por el Salmo 119, por allá. Es uno de esos versos tantos. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué tienen los que aman la ley del Señor, hermano? No tienen paz, ¿verdad? Tienen mucha paz. ¿Por qué? Bueno, porque sus decisiones son hechas basadas en la ley de Dios, hermano. Y lo que se hace de la ley de Dios es agradable y tiene prosperidad. Fue lo que le dijo el Señor a Josué. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Y yo decía, bueno, es que memorizándola y repitiéndola. No, hermano, es viviéndola. Es que el que la habla, la dice, la medita y la vive, hermano, pues está viviendo bajo la voluntad y la dirección del mandamiento de Dios. Entonces, eso le agrada a Dios. Y Dios mueve a prosperidad. Bueno, a Él le dijo muy grande. A Él le dijo, todo lo que tu planta, o en donde tu planta pisare o asentare, eso va a ser de ustedes. ¿Ya qué grande promesa, hermano? Filipenses 4:7. Gloria a Dios. Punto número 2, Filipenses 4, versículo 7. Gloria a Dios, dice. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El contexto dice, hermano, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo modestia, hermano? Sí, hermano. Se ha visto gente que llega a la combi y todos se paran corriendo a la combi. ¿A qué van, hermano? ¿A qué van? A ganar asiento.
Hay un colonón de gente, abren el banco y todos corren adentro. ¿A qué corren, hermano? A ganar lugar. Bueno, ¿y tú como cristiano a qué correrías? Si vas a ser sentadito, o sea, si una mujer embarazada, dice la Biblia, tu modestia sea reconocida. ¿Qué vas a hacer? Pues cédele el lugar. O sea, ¿para qué corremos? Al fin y al cabo, vamos a agarrar buen lugar y vamos a terminar cediéndolo. Por eso dice, hermano, el contexto, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. ¿Y a quién le viene la bendición, hermano? ¿Al presuroso o al modesto? Bueno, bíblicamente al que es modesto. Porque alguien, hermano, bueno, así, que yo lo vea bien así, ¿no? Hace unos meses fui a Zacatecas, ya cambió mucho el sistema, hermano. Me dejaron 2 combis, ¿va? La segunda era un conocido, se que me saluda, que no se va, no, ya se llenó, ¿verdad? Sí, ya se llenó. Dijo, ya me dejaron 2. ¿Por qué? Pues porque cuando llega todos corren. ¿Verdad? Bueno, pues no hay que correr, ¿verdad? Bueno, todavía dice, viene una y va vacía, dice. Ya de ese horario ya muchos ya no. Ya va vacía, pues. Y así es, va vacía. Pero, pues no, hermano, o sea, ver a un niño, un joven correr, oiga, mejor se darle lugar al viejito, al cansado, al anciano, ¿verdad? Luego dicen los trabajadores, pues es que yo también estoy cansado, vengo de trabajar. Sí, pero pues aguanta más que un viejito. Dice que vuestra modestia, hermano, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y luego dice el 6, hermano, por nada estéis afanados. Y dice, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y finaliza diciendo, hermano, con nacimiento de gracias. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Por un esfuerzo. ¿Tiene coche? Quizás no, pero lo buscó, porque quiso venir. Pero está molesto con Dios porque no tiene coche, no. Le estamos pidiendo uno al Señor. Pero le damos gracias a Dios que existan otros medios para poder venir. Pero lo que nos da casa al Señor, nos la dio en Zacatecas y nos la dio en San José. Pero ninguna se puede ir a Puebla. 20 años, hermano, pidiendo una casa y nos tocó acá y en Zacatecas. Pero le damos gracias a Dios. Que allá podemos pagar, hermano, una renta y es como si fuera de uno, aunque sea por un mes, ¿verdad? Y pagamos otro, pues otro mes. Fíjese, que eso le garantice paz. Señor, gracias por mis pies porque vivo a 1 kilómetro, no tengo ni bicicleta, pero tengo pies y puedo caminar. Y vengo caminando de 1 kilómetro. Yo cuando inicié, hermano, a predicar en Zacatecas, levantamos a través del evangelismo, un hermano, el hermano Raúl, Guadalupe, me fui a vivir allá con él. Después que salí la preparatoria, caminábamos de la orilla de Guadalupe hasta la orilla de Zacatecas, hasta Olivos. De orilla a orilla, hermano, 2 horas caminando. Y no había ofrenda. A veces había cena, a veces no. A veces había ofrenda, no cena. Y a veces no había ni las 2 cosas. Gratos. Porque siente uno una emoción, hermano, de hacer las cosas con amor a Dios. No, y gracias a Dios. Gracias, hermano, si a usted le tocó una iglesia ya formada, una iglesia donde se le invitó, ahí creció y ya pasó al frente. Qué bueno, hermano. Pero hubimos quienes la tuvimos, hermano, complicadísima. Con 5 años así en ese sistema, hermano. Al final, sin unos problemas, yo llorando le decía al Señor, así será siempre la vida de un pastor. Y ahora me doy cuenta que no, hermano. A veces hay problemas más grandes
Pero un inicio así es bueno. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegué a donde estamos, hermano, digamos que ya íbamos con preparación, con madurez, para hacer más bendición a otros. Pero fíjese, tener paz, nada más con 3 cosas tan sencillas, siendo modestos, a nadie le exigimos un peso de ofrenda, nunca nos faltó para decir morimos de hambre, morimos de sed, ¿no? Siempre tuvimos pies, no habría para la ruta, tuvimos pies, fuimos modestos, pedíamos al Señor y agradecíamos a Dios todas sus bendiciones, hermano. Y hasta el momento eso me ha garantizado paz en mi familia. No hay en abundancia de bienes, lo que abunda es la paz. Qué glorioso es el Señor, hermano. Tener paz de esta manera, ¿verdad? Ahí en Juan 16:33. Esta cita y otra y vamos a concluir, hermano. Juan 16:33. Dice en la escritura, hermano. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Paz a través de confiar en lo que Dios ha hablado. Vamos a terminar Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. 2 cosas, hermano. Ser fiel, haciendo a un lado el temor. ¿Por qué cree que los medios, hermano, siempre pura noticia mala? ¿Qué finalidad llevan? ¿Cuál es el papel de los medios, las redes, hermano, en nuestra vida? Influir, hermano. Llevar siempre por delante una nación temerosa, a pesar de temerosa también, hermano, desconfiada, una nación sin conocimiento. Vaya, gente cerrada, hermano. Es la finalidad de los medios, hacer gente cerrada, temerosa, miedosa. ¿Para qué? Para que tengan, hermano, un mayor control sobre nosotros. Hace tiempo, hermano, surgió un problema en muchas iglesias, por ahí los años 90 más o menos. El gobierno empezó a exigir un registro en las iglesias y eso generó, hermano, un caos terrible. Aparte, 2 cosas que surgieron, hermano, así graves: divisiones y cambios. Que las iglesias se dividieron y cuando se separaron, hermano, hubo muchos cambios. Ya no fue la misma enseñanza que se practicaba en las iglesias. Hubo cambios. Yo le invito a que usted busque en la Biblia cuando Dios le permite al gobierno hacer tratados con él de paz. No los va a hallar. Acuérdese lo que dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción. El mundo, hermano, nunca va a buscar tratados de paz con el cristiano. El dragón avienta su río de agua a la mujer que es Israel cuando va a dar a luz, hermano, y cuando el desierto come el agua que avienta su río, él se enfurece
¿Y sabe qué hace? Va y ataca a los otros, o sea, a la simiente de la mujer, los otros de su simiente, los que guardan los testimonios del Señor. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros, la iglesia. Entonces, el diablo muchas veces, hermanos, nos va a hacer creer que va a haber sistemas para que tengamos paz, para que pueda usted salir a predicar con paz, con seguridad, que no lo ataquen. Eso nunca va a ser, hermano. Y si alguna vez se levanta algún tratado de paz, créalo, va a ser falso. El Señor ya lo dijo de antemano. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga mucha paz, hermano, mucha paz de Cristo.